Esta noche vamos a abrir una ventana a la cultura con mayúsculas en Telemedina Canal 9. Tenemos la suerte de contar no con uno, sino con dos escritores. Uno ya es amigo de la casa, como es Jesús Alviejo. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Que ya no es de la primera vez que vienes aquí a nuestros estudios, pero sí que nos visita por primera vez Pedro Laya, que es escritor, es cineasta y un montón de cosas. Pedro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Jesús, cuando digo un montón de cosas, ¿a qué me refiero? A ver, ¿qué podemos decir de Pedro para presentarle? Lo mejor lo va a decir él mismo, y lo ha dicho ya a través de sus obras, pero sobre todo es un grandísimo helenista, escritor, documentalista, traductor, políglota, hombre inquieto, gran comunicador, por otra parte, como hemos podido... como ha podido demostrar y hemos podido disfrutar hoy las aulas de cultura que nos hemos reunido con él para tener un encuentro en torno a uno de sus libros, Grecia en el aire. Bueno, pues Pedro, cuéntanos cómo ha sido ese encuentro con la gente joven, no con los estudiantes, para hablar del libro. La gente joven, entre comillas, joven de espíritu, porque sí, los estudiantes de estas aulas con los que nos hemos reunido son estudiantes de cursos de educación para mayores. Y es un tema un perfil muy interesante también, más allá del de los jóvenes, porque incide en esta línea de nuestro deber de no abandonar nuestra propia formación a lo largo de la vida, sobre todo en una coyuntura como la que vivimos ahora, en que felizmente alcanzamos cada vez mayor longevidad y nuestra vida se alarga por los años más productivos y más conscientes, no solamente por el final o por el momento de la decrepitud, ¿no? Cada vez tenemos más años de vida adulta y provechosa. Entonces, en este sentido, ha sido muy interesante conversar con ellos y, sobre todo, compartir la experiencia de que hubieran trabajado sobre la temática de un libro tan importante para mí, como es este de Grecia en el aire, que es un libro que trata sobre el deber ser de la política, sobre el deber ser de la democracia, explorando el valor fundacional que tuvieron estos conceptos en la Grecia antigua y comparándolo con el valor o el desprestigio que tienen ahora en la Grecia moderna y entre nosotros, en nuestro mundo occidental y en nuestro mundo actual por extensión. Así que para mí fue una gran experiencia y es un acto con mucho público, muy participativo y en el que tengo la sensación de que no simplemente hemos pasado ahí 3 horas hablando de todas estas cosas que son difíciles de abordar, sino que era la culminación de un periodo de 3 años en los que venían ya trabajando sobre estos mismos temas y se ha hecho de la mejor manera posible. Aquí tenemos encima de la mesa 2 trabajos. Acabas de comentar Grecia en el aire, que es la cuestión, lo que se ha tratado hoy. Y luego tenemos aquí lo último, ¿no? Sí, lo último es un libro publicado hace muy poco por Acantilado, Palabras del Egeo. Tiene un subtítulo, El mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Y es un libro, bueno, si este era un libro sobre la política, en un sentido filosófico, este es un libro sobre el logos, sobre el pensamiento y el lenguaje, en un sentido filosófico también, pero luego también en un sentido poético y práctico, en el sentido de que es un libro que nos ayuda a explorar los orígenes de nuestra lengua y de nuestra civilización en el espacio del Egeo, mucho más atrás de la Grecia que todos más o menos creemos o conocemos o creemos conocer, pues de la época clásica de Homero. Esto nos lleva a remontarnos mucho más atrás a las raíces de la gran civilización que cristalizará con los griegos y que en el fondo es la civilización a la que todos creemos pertenecer de alguna manera, nos sentimos herederos. Es el último trabajo y esto es lo que trata. Yo no sé, Jesús, Pedro, cuando hablamos o pensamos en Grecia nos vamos un poco a lo arquitectónico, ¿no? A la parte de arquitectura de Grecia, pero tiene en esta cuestión, estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Como es un poco, bueno, pues hablar de las grandes personas de Grecia, ¿no? Exactamente, y no solo eso, sobre todo un concepto de legado que en efecto, como tú muy bien dices, va mucho más allá del mero patrimonio artístico
que quizá por un momento excesivamente orientado hacia lo turístico, podríamos decir, hemos perdido la perspectiva, porque ese patrimonio es cuantioso, es extraordinariamente activo, vivo en el aire, como dice muy bien Pedro en su libro, en la medida en que no solo está en el aire por su fragilidad, sino que está en el aire porque lo compartimos. Nosotros mismos estamos hablando aquí gracias a un alfabeto. Sí, gracias a un alfabeto, a unas raíces, a una tradición, a una serie de conceptos que en realidad lo que no tenemos tan activa es la conciencia de eso. Hablamos una especie de griego inconsciente y en gran medida manejamos de manera inconsciente una gran cantidad de conceptos que no solamente son los conceptos grandes como democracia, política, ética, música, filosofía, astronomía, física, etcétera, sino los conceptos más cotidianos, las palabras más cotidianas, y esto es lo que trata en cierto sentido este libro, son el resultado de una lectura del mundo, de una lectura metafórica, poética del mundo, hecha hace milenios, o comenzada hace milenios, en ese espacio del Egeo, que después será el espacio físico donde se desarrolle la cultura griega, y que llega hasta nosotros. No conservamos esa conciencia, pero conservamos el uso de todo eso. Las palabras sí la conservan y los conceptos la conservan. Así que, bueno, este libro pues intenta ayudar a recuperar esa toma de conciencia y a responder esa eterna, a aportar algo a esa eterna pregunta que nos hacemos siempre de quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy ha tenido lugar la conferencia. A mí, cuando asisto a una conferencia, me gusta esa parte final donde hay preguntas por parte de los asistentes, ¿no? ¿Qué inquietudes tenían los alumnos en este caso de hoy? ¿Por qué han preguntado algo así que les llamase la atención en general? Sí, era un público muy atento, porque no, en primer lugar no se planteó como una conferencia, así como, digamos, como un discurso cerrado y previamente meditado que vas a exponer delante de un auditorio, sino que fue una especie de coloquio, primero entre dos profesores, Jesús y otro profesor más, Javier, en el que ya fuimos tirando del hilo de temas fundamentales que se proponen aquí en el libro, lo cual propició que enseguida el público también se sumase en este sentido. Y digo que era un público muy atento porque no era un público que viniera de nuevas a enfrentarse a esos temas, sino que había estado preparando todo eso. Así que el coloquio pudo ser muy sustancioso y los temas fundamentales que se tocaron tenían que ver con sus inquietudes y las inquietudes que les había despertado la lectura del libro por la relación entre todos esos conceptos forjados en la Grecia del clasicismo, en el momento, digamos, del esplendor de las polis y de la democracia griega y los momentos fundamentales y fundacionales de la política y de la democracia, y la correlación, el grado de adecuación o el grado de similitud que podían tener con el uso que hacemos de esos conceptos en nuestro momento actual. Es decir, cuando estamos diciendo democracia, cuando estamos diciendo política, ciudadano, participación, libertad de palabra, justicia, etcétera, etcétera, ¿estamos diciendo lo mismo que se decía entonces o estamos diciendo algo diferente? Estamos, por así decirlo, comprando y utilizando esos conceptos con una actitud positiva y voluntariosa porque nos parecen conceptos de prestigio histórico y que están fuera de toda duda, con el contenido semántico que tuvieron en su origen, o estamos utilizando ese tipo de conceptos vaciados de su propio contenido original y rellenos de una sustancia hasta cierto punto adulterada que no se corresponde con su deber ser.
Esa es un poco la línea fundamental del coloquio que hicimos y a raíz de esas inquietudes pues hablamos de muchas cosas y de muchos conceptos que son muy viejos y a la vez muy nuevos, tan nuevos que la mayoría, más que un legado, siguen siendo un reto, algo que tenemos que conseguir todavía. Yo estoy convencido que ahora mismo salgo a la calle con una cámara y un micrófono y pregunto a los vecinos por la democracia y dicen, democracia tendrá como mucho 200 años, 300 años, ¿no? Pero estamos comentando de miles de años atrás, ¿no? Que ya existía la palabra democracia, ¿no? Sí, claro, no solo existía la palabra, existía la democracia como hecho histórico. Y lo que pasa es que después llega un momento en que va quebrando y va viéndose debilitada hasta que desaparece ante fuerzas aún mayores como es primero el Imperio Macedonio y después el Imperio Romano. Pero también fallece y desfallece por la propia dificultad del empeño. Aún así, la democracia antigua tuvo una longevidad muy grande y de momento mayor que lo que han tenido las democracias representativas actuales, herederas de la Revolución Americana y Francesa y de la tradición, digamos, del republicanismo romano, más que de la propia democracia antigua. Así que perdimos la palabra democracia, pasaron más de 1500 años hasta que volvió a reaparecer en las lenguas de Occidente ya después del Renacimiento, y tímidamente la hemos ido incorporando a nuestro vocabulario, pero con el riesgo real de haber perdido contenido semántico y contenido deontológico en un alto grado. Esa es la idea de que necesitamos volver a conocer qué eran aquellos conceptos y qué era aquel proyecto que sigue siendo revolucionario, para saber si podemos seguir aspirando a lo mismo y si queremos seguir avanzando en esa dirección y no conformarnos con la democracia en el sentido que se entiende actualmente y pensar que eso es lo que era la democracia siempre y lo mejor a lo que podemos aspirar. Jesús, ¿por qué esa apuesta de la Diputación por la cultura, en este caso, bueno, pues con jornadas como esta de hoy? ¿Por qué? Bien, es tradicional ya en la Diputación que todos los equipos que están destinados en las comarcas vertebren toda su acción educativa y cultural del curso en torno a determinados ejes. En este caso nos pareció esencial, primero porque tuvimos la fortuna hace 3 años, tenía razón Pedro, eso ha sido un esfuerzo de larguísimo aliento, que obviamente se vio truncado por la aparición de la pandemia y nos ha costado mucho trabajo volver a recuperarlo. Él siempre ha tenido una voluntad que yo le agradezco mucho, de venir aquí a encontrarse con nuestras alumnas. Para nosotros era esencial este eje, la democracia como desafío ético. ¿Por qué? Por lo mismo de lo que habéis estado hablando. Parece que son conceptos que están ahí desde siempre, que están sobre seguro, pero no, forman parte de un auténtico desafío. No es algo que tengamos, no es una posesión, es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y como ciudadanos dentro de las aulas de cultura lo que hemos hecho ha sido estudiar e intentar seguir la estela que define Pedro en el libro, de intentar recuperar, volver a esos principios, hacerlos conscientes, valorarlos en todo lo que representan y en el valor excelente que guardan dentro, y por otro lado repensarlos, trasladándolos a la época actual y a la atmósfera cotidiana, porque es cierto, son grandes conceptos, democracia, igualdad, libertad, pero al mismo tiempo son conceptos que hacen funcionar las pequeñas ruedas de la vida cotidiana, de la relación interpersonal entre todos. Ser animales políticos en el sentido de vivir esto por y para también el bien común dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro pueblo, de los diferentes grupos en donde tenemos participación como agentes activos, que es también en torno a lo que más hemos reflexionado, en cómo recuperar esa capacidad activa, no meramente participativa, testimonial, sino activa, para que los ciudadanos, en este caso nuestras alumnas, no solo cobraran conciencia, sino fueran abriendo caminos y orientando sus inquietudes
para participar más a través de la vida cotidiana en la construcción de esa democracia que tenemos que construirla entre todos, obviamente. Pedro ha estado hace poco tiempo en Sant Jordi firmando precisamente pues, ejemplares, ¿no?, del libro. ¿Cuál es ese perfil de lector al que va dirigido estos trabajos, Pedro? Bueno, ya todos los libros que publica Acantilado parece que tienen un perfil de lector exigente y de lector bueno, cultivado, por así decirlo. Pero yo no quisiera que ese apriorismo pues fuera a dejar fuera del interés a muchos lectores que el tema podría serles necesario y agradable. Mi experiencia es que con este libro, que ya lleva muchos años funcionando y hemos hecho muchas cosas, y el perfil de los lectores es amplísimo. Es decir, he tenido actos y he tenido comunicación con gente muy joven y con gente poco habituada a leer ensayos, como es este caso, ensayos literarios, y también con gente de mucho nivel y con políticos de primera línea en distintos estados. Entonces, bueno, pues creo que es un amplio espectro. No es un libro pensado solo para especialistas, ni es un libro que trate de dejar fuera a los no iniciados. Es un libro, al contrario, que trata con un lenguaje lo más bello posible y lo mejor trabajado posible, trata de integrar a todos los lectores posibles en el interés por esos contenidos. Y casi lo mismo me atrevería a decir de este otro, de Palabras del Egeo, aunque claro, no tengo la experiencia que tengo ya con de la rodadura del libro, pero sí, sé que el tema de la lengua, el tema del origen de las palabras, el tema del origen de la civilización y sobre todo la luz nueva que intenta arrojar sobre una Grecia que está en las raíces de la Grecia que todos conocemos, pero que desconocemos, creo que tal como está contada y servida en este libro, de una manera también poética y muy vinculada a la experiencia personal, al terreno, al paisaje, a la luz, al mar, todo eso, pues puede resultar atractiva para un amplio público. Vuelvo a decir que no es un libro para especialistas, ni es un libro concienzudo y pesado que solamente pueda ser digerido por gente que ya tenga un hábito en este tipo de cosas. Intento escribir para gente que puede emocionarse con la belleza de las ideas. Ese es el perfil en el que yo pienso cuando escribo mis libros. ¿En qué momento a Pedro Olaya pues, le mueve escribir sobre Grecia? ¿En qué momento, en qué parte de la vida? ¿Desde la adolescencia ya estaba en la mente Grecia? Creo que Grecia empieza a estar muy temprano en la mente de casi todos, sobre todo de todos los que tenemos una cierta sensibilidad por la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, por el humanismo, por todo este tipo de saberes, ¿no? Nos encontramos con Grecia a una edad temprana. Quizás la puerta de entrada más frecuente pues suelen ser, como decíais al principio, ¿no?, la arquitectura de los templos o las esculturas o los cuadros de tema mitológico, los relatos de la mitología. Suelen ser quizás uno de los accesos más habituales. Después te vas metiendo en otros temas, en otras materias, en otros periodos, etcétera, etcétera. En mi caso, pues también fue en cierto sentido así. Fue un proceso, digamos, paulatino de familiarización y de seducción por lo griego, que en vez de terminar, como suele pasar, pues en una afición por este tipo de lecturas, pues dio algunos pasos más
y acabó convirtiéndose en una decisión de ir a vivir a esos lugares, de estar en contacto con la lengua, con las fuentes, con los restos arqueológicos, con el entorno, con todo ese poder evocador del entorno, de todos esos lugares que han sido tan significativos en la conformación de nuestra cultura, y hacer un helenismo desde allí in situ. En ese sentido, pues yo llevo viviendo casi 30 años en Grecia, y podemos sumar algunos más anteriores en los que estaba un poco entre los dos países, y ahí es donde, respondiendo a la pregunta, pues hay que buscar el origen de no solo de estos dos libros, de toda la obra, tanto audiovisual como literaria, que yo he ido realizando, pues en eso, en que quería escribir sobre las inquietudes que me habían llevado hacia allí, como extranjero, por así decirlo, aunque un hombre occidental nunca es extranjero ante la cultura griega, es su propia cultura, no es como si habláramos de la cultura china o india, ¿no? Entonces, bueno, pues esos impulsos que me habían llevado hasta allí, pues he intentado cifrarlos de distintas maneras en las distintas obras desde allí también, desde el terreno. Esa idea de metabolizar todo lo que a mí me había ido sugiriéndolo y de poder compartirlo a través de unas obras escritas desde allí es lo que me ha movido a escribir sobre estos temas. Jesús, hoy ha sido la jornada Medina del Campo. Próximamente, ¿está previsto alguna otra conferencia en nuestra provincia? Estamos a final de curso, entonces estamos aquilatando mucho los esfuerzos porque somos muy conscientes de que este ha sido, igual que el anterior, un curso muy difícil, y aunque ha sido un curso de recuperación, y eso se ha notado, sin embargo ha estado sometido a muchísimos vaivenes de los que todos somos conscientes, ¿no? Entonces es probable que todavía hagamos algún tipo de actividad, probablemente vinculada con el cine en Valladolid, y probablemente también hagamos alguna salida cultural, si el tiempo lo permite y las circunstancias lo permiten, a Madrid también, que solemos hacer también tradicionalmente para tomar conexión con la gran cultura de la capital, por decirlo de alguna manera, porque es cierto que hay ciertas exposiciones y ciertas obras de teatro que desgraciadamente no transitan por los circuitos, y a nuestras alumnas les interesan vivamente ese tipo de eventos culturales. A partir de ahí, ya para el curso que viene, sí que estamos anotando algunas cositas en la agenda, y nada, estamos ilusionados porque además actos como el de hoy, la conferencia con Pedro, el encuentro, literalmente el diálogo, utilicemos la palabra adecuada, la palabra diálogo, ha sido tan enriquecedor, ha sido tan constructivo, ha sido tan maravilloso volver a ver las caras, lo que podíamos ver de las caras de nuestras alumnas y hoy compañeras de viaje dialéctico, verlas encendidas, ilusionadas, esperanzadas, y en torno a una idea fundamental, que es la idea del cuestionamiento, ¿verdad? De la articulación de preguntas que no eran simplemente preguntas complacientes, sino que pretendían ir más allá realmente. Ha sido un regalo, y lo que te digo, pero todavía hay muchas cosas en el fondo de la bolsa. El mundo de la cultura, que ahora mismo parece ser que está atravesando un buen momento, sobre todo en Medina, porque dentro de 3 semanas veremos a Jesús de nuevo, porque va a presentar, va a estar presente en la Feria del Libro de Medina, sí, con tu obra, Chancoro. Venimos con Chancoro, viene La Caseta junto con otras editoriales, viene la firma de mi editorial, de Mar Editor. Estaré yo firmando Chancoro, pero también habrá otros autores de la editorial también con obras que están dando muy buen resultado, teniendo una muy cálida acogida por parte de los lectores y de las lectoras, que no olvidemos que la mayoría son lectoras. Yo no sé, Pedro, ¿está la cultura en buen momento? ¿Ha habido momentos mejores, momentos peores? Porque fíjate, estamos hablando de esta jornada de hoy, más luego, digo Medina, en toda la zona. En poco tiempo tenemos la Feria del Libro. ¿Qué te parece? No, la verdad es que siempre se han hecho cosas, y unas veces más, otras veces menos. Pues yo creo que en los países en los que vivimos, Grecia, España, no podemos quejarnos de no tener acceso a una oferta cultural.
La cuestión es ya después el cultivo de la actitud cultural en cada uno de nosotros, y eso es lo que creo que a veces está un poquito más renqueante. La cultura no es simplemente un bien de consumo pasivo, por así decirlo, algo como el que una cuestión de entretenimiento o de bueno, pues eso de pasatiempo en el que te dejas llevar, sino que la verdadera cultura es un proceso de cultivo, como su propio nombre indica, ¿no? Y eso implica pues una voluntad propia, una dedicación, un esfuerzo, un tiempo, unos medios, y en ese sentido es donde a veces parece que no estamos tan boyantes, ¿eh? Tenemos muchas más posibilidades que han tenido otras generaciones anteriormente, pero también tenemos que ser conscientes de que la cultura no es algo pasivo, es algo que necesita de nuestra voluntad, de nuestra implicación y nuestro esfuerzo. Y ahí es donde deberíamos poner el barómetro a la hora de medir nuestro nivel cultural. Las llegadas de las nuevas tecnologías, Internet, ¿esto beneficia para los lectores, para los autores, para los escritores o les perjudica? Quizás me resulta difícil establecer, no creo que haya que hacer un juicio maniqueo. Creo que hay un impacto que es ineludible, que es el hecho de la enorme capacidad de difusión que puede tener un producto cultural en un momento determinado, e incluso la posibilidad que abre a contactar, siquiera cibernéticamente, con gente que a lo mejor está en la otra parte del mundo. Eso es, a mí me parece, de un extraordinario valor. Pero al mismo tiempo también yo detecto en el caso del libro, antes lo hablábamos un poco, ¿verdad, Pedro?, un poco cierta inflación. Hace poco mi editor me contaba con no sé incierta sorna, dice, los editores hemos pasado de vivir de los lectores a vivir de los autores. Es incuestionable que también hay que hacer un examen de conciencia. Probablemente seamos un país que no lee todo lo que debería leer y reflexiona acerca de lo que lee, el cultivo del que tú hablabas, y sin embargo se publica muchísimo. Yo creo que hay una cierta descompensación en la balanza. En ese sentido, Internet sí que es cierto que abre mucho el campo de juego, pero lo que hay que preguntarse es si simplemente lo abre en el sentido comercial, y debería hacerse más hincapié en que lo abriera en el sentido del intercambio, del aprendizaje común entre todos y de encontrar nexos de unión y puntos de encuentro e incluso elaborar proyectos colectivos, que eso es esencial. Estás, Pedro, asintiendo un poco, sí, casi bueno, corroborando, ¿no?, lo que dice Jesús. Evidentemente yo no soy de la misma opinión. Creo también en ese inflacionismo del que hablaba Jesús. Y vuelvo a creer que sí, que Internet y que todas las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance, sin lugar a dudas, un volumen de información y una rapidez y una frecuencia, incluso desconocidos hasta el momento, y incluso nos da la posibilidad de interacción también, de interacción entre autores y lectores, entre los que hacen y los que ven en general en el mundo de la cultura, y esa interacción no siempre ha existido y no siempre ha existido a estos niveles, y creo que es un paso adelante. Pero creo también, y por supuesto que como no se puede hacer una valoración absoluta y maniquea de este asunto, pues creo también que tiene sus lados, si no oscuros, al menos no tan brillantes, y es que a veces genera la propia dinámica de los medios de estos medios tecnológicos y de Internet, genera una celeridad y un hábito de consumo superficial que no favorece ese cultivo del que hablamos, en el que consiste la verdadera cultura, ¿no? Que lo acerca más a una cosa superficial y de consumo rápido, ¿no?, como de fast food, más que de una digestión, de una asimilación profunda, que es la que realmente conduce a la cultura, en el sentido de cultivo, a la cultura que nos eleva como personas y que nos ayuda a crecer y a mejorar como personas. Ese es un poco el lado oscuro de todo esto, que puede volverse algo muy superficial y puede, al final, siendo algo potencialmente bueno para la cultura, puede convertirse en algo que acabe privándonos de ese alimento.
Si hablamos un poco de la cuna de la cultura, volviendo un poco al tema de Grecia, si lo comparamos a día de hoy con España, por ejemplo, ¿dónde se consume más cultura? ¿En Grecia? ¿En España? Bueno, yo creo que son dos países que no salen muy... O sea, que en una comparación de este tipo, pues tampoco... Hay diferencias de matices, pero no hay diferencias de bulto, no son dos países que estén en dos polos opuestos, ni mucho menos. Los dos son países voluntariosos en el sentido de la cultura, y son dos países que además han sabido crear una cultura de peso a lo largo de su historia, y han sabido comunicarla también y exportarla. España es un país de gran impacto cultural fuera de sus fronteras, igual que Grecia, y si comparamos ese impacto con su peso en otros órdenes históricos y actuales, pues vemos que hay un superávit en ese sentido a favor de la cultura de ambos pueblos. Yo creo que ambos pueblos también en principio son gente culta, sobre todo si la comparamos con otros países en los que no se da esta misma dinámica. Ahora bien, esto tampoco tiene por qué convertirnos o traducirse en una especie de autosatisfacción o de sentirnos demasiado pagados de nosotros mismos y pensar que somos los mejores, ¿no? También en ambos sitios son países donde se publica más de lo que se lee, cosa que a veces cuesta explicar, donde hay una oferta cultural a veces pues importante que no es realmente aprovechada, donde se vive la cultura también a veces con excesiva superficialidad, y, en fin, donde hay terreno para la mejora, pero no me parece que sean muy diferentes en cuanto a esto. Ahora mismo tenemos aquí dos trabajos encima de la mesa, como es Grecia en el aire, y el último que estamos comentando, que prácticamente es la novedad, ¿no? Sí. ¿En mente ya estás con otro trabajo más, Pedro, o te estás centrando ahora mismo en esto? Sí, bueno, la verdad es que la aparición de este libro, Palabras del Egeo, coincidió en el tiempo, también propiciado por todo este periodo extraño de aislamiento que hemos vivido todos, pues coincidió en el tiempo con la aparición también de una película, de un audiovisual documental mío sobre los griegos en la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, los marinos griegos que protagonizaron también aquella expedición. Grecia es una cultura náutica por excelencia, y hubo marinos griegos en todas las expediciones al Nuevo Mundo, desde el segundo viaje de Colón, y de hecho el piloto que trajo a puerto la nave Victoria, la única nave superviviente de la expedición de Magallanes y Elcano, era un griego, y de los pocos supervivientes a aquel viaje, varios eran griegos, entre ellos, como digo, el propio piloto, el maestre de la nave, algunos otros marinos, y el piloto que deja el diario de a bordo de aquella nave, gracias al cual podemos reconstruir la expedición, la ruta de la expedición, una obra fundamental en la historia de la náutica. Pues ese es otro de los proyectos que he terminado, aparte del documental. He hecho también una traducción al griego, una edición trilingüe, al griego, al inglés y con el original español del diario de a bordo del famoso derrotero de Francisco Albo, que era este personaje griego, y ha coincidido con eso y con la aparición de algunas traducciones, etcétera. Es que ha sido un poco como un finale con tutti de un periodo de pandemia bastante extraño, y ahora pues tengo que ayudarlos un poco a encontrar a sus lectores y su camino, pero ya tengo cosas en mente. Una de las características de esta profesión y de esta dedicación es que no puedes... Primero, que las ideas vienen cuando vienen y tienes que andar siempre conservándolas y de alguna manera evitando que mueran en el olvido, dejándolas ahí para que maduren y puedan florecer en algún momento. Y por otro lado, que tampoco puedes hacer que haya grandes espacios de vacío. Necesitas una dinámica de creación y de producción lo más continua posible. Entonces ya estoy abriendo capítulos nuevos y todavía no me he decidido por dónde seguir, porque cada decisión
te condiciona también tu trayectoria y puede implicarte durante muchos años. No es una decisión que deba ser tomada a la ligera, pero ya tengo proyectos en mente, sí. Tienes que 30 años viviendo en Grecia. ¿Ahora estás en España ya? No, sigo estando allí. De hecho, lo que pasa es que en los últimos años en que ya no me dedico a la didáctica, he sido profesor durante más de 20 y tantos años, en los últimos, pues que tengo más movilidad, pues viajo más a España y a otros países y voy y vengo, pero mi base sigo teniéndola en Atenas. Sí. Yo no sé, Jesús, pero escuchando a Pedro parece que es un español con doble nacionalidad, ¿no? Yo creo que española. Sobre todo es un ciudadano universal, ante todo. Además, nos hemos beneficiado enormemente de esa amplísima mirada que tiene. Es cierto lo que decía de sus obras. Hay una característica esencial, aparte del rigor de investigación y la claridad de la formulación del pensamiento, hay una calidad poética. Yo invito a cualquier persona que lea cualquiera de los dos. Yo, quizá por el que estoy más impactado ahora, es porque acabo de terminar recientemente la lectura de sus palabras del Egeo. Y la calidad poética, la dimensión de la luz, de la atmósfera, de los sentidos, estás de la misma manera que en Grecia en el aire estás paseando Atenas y te estás saliendo al encuentro de la antigua Atenas y de la Atenas actual. En palabras del Egeo estás saliendo al encuentro del mar, pero estás saliendo al encuentro del ciprés, del tamarisco, de los cantiles, de las playas, del camino, de la sombra. Estás literalmente sumergido en el Egeo. A mí recuerdo ahora unas palabras que me dijiste por teléfono cuando acabaste de leer este libro y que yo creo que las conservaré entre los mejores comentarios que he recibido de mi obra, y es la idea la sensación que te daba de entrar en una casa cerrada durante mucho tiempo, polvorienta y con los muebles cubiertos de sábanas, y abrir de repente todas las ventanas, empezar a tirar de las sábanas y empezar a descubrir cosas que había ocultas ahí debajo. Hombre, me parece que lo diga yo puede ser un poco pretencioso, pero me gustó mucho que te quedaras con esa sensación, porque mi idea al escribirlo era ventilar un poquito todos esos orígenes de todo lo que consideramos que es lo griego y que creemos conocer y que sabemos bien y que llamamos clásico por esa razón. Claro. Pero que sin embargo hay detrás todas esas cosas tan conectadas con el entorno, con el paisaje, con el mar, con todo eso, y que son realmente las raíces profundas de nuestra identidad y de nuestra civilización. Me gustaría que el lector compartiese contigo esa sensación de ventilar lo oculto y lo soterrado durante mucho tiempo. Seguro que sí. Además, yo recuerdo y suscribo las palabras que te dije, pero es que además hay algo en el libro que es una propuesta audaz. No es ya el hecho de retirar la sábana y que aflore aquello que está oculto probablemente por una sábana de complacencia, también hasta cierto punto, sino lo interesante es la audacia, es cómo retira la sábana y dice, ojo, y ahora esto que está aquí abajo, vamos a verlo desde este otro punto de vista. Eso es probablemente una de las mejores experiencias de la lectura. Pues casi vamos a poner el punto final con estas palabras. Mejor no puede ser, sí, Jesús. No. Ya corremos el riesgo de decir algo peor. Sí, perfecto. Vamos a dejarlo aquí y muchísimas gracias, Jesús. Gracias por la invitación al programa. Muchas gracias, Pedro. Jesús, te espero poco tiempo, para sí, la Feria del Libro. La Feria del Libro, aquí en Medina me tenéis como un clavo. Gracias a los dos, Pedro. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, Javier.